2022. Bueno, antes de presentar a mis invitados, voy a comentarles rápidamente algunas notas de las últimas horas. Y es que se ha desatado de nuevo la guerra de los Twitter. Pero quiero destacar algo horroroso que sucedió ayer en Guaymaca, Francisco Morazán. Un niño de apenas 11 años ha sido literalmente asesinado por un tipo que no se merece ni el cuestionamiento de ser humano, ni la mención de ser humano, que le solicitó a este chico que le regalara un jugo que el muchachito traía cuando venía de la escuela. Resulta que el muchachito, los niños son niños. Como dijo Marco Tulio Cicerón, los juegos de los niños constituyen sus acciones más serias. Quizá él le dijo que no, que era de él, alguna cosa. Y este animal, porque no hay otra forma de catalogar a un canalla de estos, sacó su machete y literalmente lo asesinó. Las imágenes que estamos viendo son de su padre, que llegó a la escena, cargó a su hijo, se lo llevó a su casa, molesto, indignado, triste. Nos imaginamos lo mucho que amamos nosotros a nuestros hijos, y se imagina usted qué sentirá un padre de familia en una situación de esa naturaleza. Pues tomó a su hijo y se lo llevó a su casa. Se lo llevó a su casa. Luego las autoridades trajeron el niño a medicina forense, como es el procedimiento de ley. Sin embargo, esta escena es dramática, esta escena es condenable, esta escena es triste, esta escena es lamentable, esta escena es indescriptible, indescriptible, por Dios. Un niño de apenas 11 años, 11 añitos. Por favor, paremos esta violencia ya, paremos esta violencia ya. Hondureños, cambiemos, seamos diferentes. Por el amor de Dios, seamos diferentes. Cambiemos esas actitudes de soberbia, de altanería, de elevación que andan muchos. Bájense de esa nube, por el amor de Dios, bájense de esa nube. Bueno, cierro ese tema ahí, lamentando este hecho, sinceramente, que ha conmocionado a la hondureñidad. Pues se ha de nuevo dado la guerra de los Twitter. El fin de semana hubo reunión de los diputados del Partido Libertad y Refundación en Comayagua, y trascendió extraoficialmente que uno de los temas que hablaron fue de nuevo del tema que tiene que ver con el fondo departamental. ¿Se acuerdan de ese polémico fondo departamental que incluso muchos están encausados en la justicia ahora mismo? Pues la coordinadora de CNA, Gabriela Castellanos, ha puesto un Twitter, y quiero que lo veamos, en relación a este tema. Y ha dicho Gabriela Castellanos: si el Congreso Nacional en este momento establece el Fondo Social Comunitario, que ahora sí se va a llamar Fondo Social Comunitario, sin duda será un cheque en blanco para el derroche y la extorsión de conciencias, a 2 meses de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Y le ha contestado Salvador Narrala. ¿Qué le ha dicho el designado presidencial Salvador Narrala? Ha dicho: 9 diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, no apoyan el fondo departamental llamado Fondo Comunitario Social. Tenemos la experiencia reciente del fondo otorgado a los diputados y administrado por Juan Orlando Hernández a cambio de votos en el Congreso. A cambio de votos en el Congreso a favor de los narcos, dice más abajo, a favor de los narcos. Ha dicho Salvador que el PSH no va a votar por este fondo departamental. Y la otra polémica, que con esa voy a iniciar a preguntarle a don Adolfo Facuse ahorita en breve, la ha generado el ministro de la Transparencia, don Edmundo Orellana Mercado. Ha dicho ayer Edmundo Orellana Mercado que si se complican las cosas y se da un rompimiento del orden constitucional, el hombre indicado para dirigir este país y el de mayor credibilidad es José Manuel Zelaya Rosales, y que él sería el nuevo presidente de Honduras. ¿Qué ha contestado don Manuel Zelaya en su cuenta de Twitter? Veamos qué ha dicho el expresidente Zelaya, ahora asesor presidencial. No tengo aspiraciones, ha dicho Mel, no tengo aspiraciones de ser nuevamente presidente de la República.
Y repito, no hay ambiente en Honduras para una constituyente. A propósito de lo que dijo el ministro de la Transparencia ayer, Edmundo Orellana Mercado, cuando ha dicho que si se rompe el orden constitucional en Honduras, el presidente seguro será José Manuel Zelaya Rosales, porque es el hombre que goza de mayor credibilidad. Don Adolfo Facusé, placer saludarlo. Bienvenido al Foro de Seis. Quiero de entrada escuchar sus valoraciones en relación a esto que ha dicho don Edmundo Orellana, en relación a este rompimiento del orden constitucional, y ha literalmente dicho que el hombre que ganaría un proceso es José Manuel Zelaya Rosales. Don Adolfo, bienvenido al Foro de Seis. ¿Qué tal está? Bueno, mire, yo no veo por dónde va a haber un rompimiento del orden constitucional. Este se da por un golpe de Estado o se da porque un poder del Estado fracasa. Lo único que puede estar en perspectiva serían las elecciones de la nueva Corte Suprema de Justicia, pero si por alguna razón no se llega a un consenso, pues sigue la Corte existente. No hay rompimiento del orden constitucional. Y lo otro que sería un rompimiento, es decir, pues disolver el Congreso Nacional. Es decir, eso se ha estilado en países como Ecuador, en donde Correa, por ejemplo, organizó una gran concentración de gente. Los campesinos eran en el momento que exigían que se rebajara el precio del combustible y se tomaron la capital de Ecuador y estuvieron a punto de votar el gobierno, no lo votaron. Pues si algo se estila aquí de ese tipo, pues sería volver otra vez a empezar con esa constante en Honduras de irrespeto a los poderes del Estado, y yo no creo de que el pueblo, es decir, recompensaría a los autores de un atentado de eso con la presidencia. Le doy la bienvenida también a Lester Ramírez, que es el director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ. Lester, le traslado la misma interrogante a usted y le doy la bienvenida al foro en relación a estas últimas declaraciones de don Edmundo Orellana Mercado, que ahora es el ministro de la Transparencia en Honduras. Buenos días, Lester. Muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, don Adolfo. Sí, yo creo de que hay se puede decir, un camino muy largo para llegar a ese escenario. Tienen que darse una serie de condiciones, más allá también de las intenciones que pueda tener el Partido Libertad y Refundación. Yo creo que hay que ver que Honduras tiene, a pesar de las quejas y de las denuncias y la corrupción, todavía tiene un sistema de partidos fuertes. Es decir, hay una oposición que no solamente está centralizada en el Partido Nacional, ¿no? El Partido Salvador de Honduras hace oposición, el Partido Liberal hace oposición, y más bien ese tipo de situaciones lo que haría es unificar la oposición, y la oposición en este momento, sin dudas, sería mucho más grande en términos de movilización de personas, movilización de votantes también, y creo que también detrás de los partidos políticos está una sociedad que ahora mismo lo que siempre pide es empleo, seguridad, justicia, pero sabe, y lo está viendo después de estos últimos procesos electorales, que el cambio que se esperaba se le está dificultando que llegue, ¿no? Y una constituyente no va a traer un cambio como lo que la población espera, ¿no? Lo que va a traer una constituyente es más inestabilidad política, más migración, más pobreza, más violencia, y creo que no va a dar resultados, ¿no? En un contexto como el que está ahora, ¿no? En países como Ecuador, países Venezuela, incluso aquí a la par, El Salvador, situaciones se puede decir, de concentración de poder a través de estos procesos, se han dado fundamentalmente por dos razones, ¿no? Uno es el colapso del sistema de partidos, es decir, que no hay partidos políticos que tienen la credibilidad para hacerle oposición, o no tiene la militancia para hacerle oposición. Y segundo,
una sociedad civil y unos medios de comunicación también debilitados, cooptados en algunos casos, y en este caso no lo es también, ¿verdad? Entonces yo creo de que lo importante aquí es, creo, que ya estamos terminando este primer año y que se entiende que es un año de transición, que el gobierno central, el gobierno del Partido Libertad y Refundación, con lo que queda del Partido Salvador de Honduras, hagan una propuesta muy clara de tener resultados pronto para el 2023, resultados que la población espera, ¿no? Porque si no, no solamente va a haber ingobernabilidad en el próximo año, estamos viendo un gran problema en materia de servicios públicos, sino es que también van a perder la oportunidad de volver a ganar un proceso electoral como lo ha ganado la última vez, ¿no? Entonces yo creo que la factura política va a ser bien alta, ¿no? Muy bien. Don Adolfo, y a propósito de lo que dice Lester, el sindicato de la ENE ha amenazado con una huelga general a partir del próximo lunes. Vea usted, a partir del próximo lunes, dice, podría paralizarse incluso muchos de los sistemas de operatividad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero quiero consultarle rápidamente para entrar al tema de las sedes y este tema de la cuenta del milenio. Este asunto del fondo departamental, don Adolfo, que generó muchísima crispación en el gobierno anterior, incluso acusaciones para muchos diputados que hoy están todavía en los juzgados en tremendas demandas. ¿Estamos de nuevo en condiciones de poner en funcionamiento este fondo departamental en el Congreso, don Adolfo? Bueno, mire, usted sabe de que Juan Orlando Hernández utilizó el dinero para comprar conciencias, para controlar diputados en este caso. Pues fue la Maxi la que señaló el problema concretamente cuando dijo que, yo que sé, 70 diputados del Congreso en ese momento pues habían recibido fondos supuestamente para emplearlos en sus comunidades y se habían quedado con el dinero. Pues esto no llegó a más porque la Fiscalía inició juicios y el mismo Congreso Nacional, comenzando por el presidente del Congreso Nacional, se protegieron decretando de que esos juicios se suspendían mientras esta institución que investiga las cosas. Tribunal de Cuentas. Sí, correcto. Solo que yo Tribunal Superior de Cuentas. Tribunal de Cuentas, pues tenía un plazo que yo creo que ya concluyó en octubre y pues pasó y no pasó nada, así que los 70 diputados salieron libres, ¿verdad? Porque es así como funciona la justicia aquí, ¿verdad? Es decir, no funciona. Entonces, ahora volver a eso, hay que ir a lo fundamental. Mire, cada poder tiene sus facultades. El Poder Ejecutivo administra. El Poder Legislativo hace leyes, ¿verdad? Y el Poder Judicial, pues, resuelve los conflictos. Pues el que administra, el que maneja los fondos, para el cual aprobamos un presupuesto general de ingresos y egresos todos los años, es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo. Entonces, darle fondos a los diputados para que hagan obras es usurpar las facultades del Poder Ejecutivo. Yo creo de que es volver a comprar conciencias, volver a quedar bien para que los diputados voten a favor de quien diablo sea el que les está pagando, ¿no? Y eso no debe repetirse. No podemos estar repitiendo, pegando con la misma piedra todo el tiempo, es decir, sobornando a diputados para que voten de la forma que quiere quien controle el dinero, y después ya salen leyes que a nadie le gusta. Es el caso que vamos a ver a continuación de las sedes, lamentablemente. Es decir, y así es como se hacen las leyes acá, y no es el procedimiento correcto para hacer las leyes comprando los votos del Congreso Nacional. Ahora, no sé quién va a votar a favor de eso. Si son los mismos señores del Congreso Nacional que se van a aprobar este fondo, y quienes voten a favor de eso, pues se va a saber de que están de cierto lado. Ya se pronunció por lo menos el Partido Salvador de Honduras, que dijo que ellos no iban a votar a favor de esta barrabasada, y ojalá que los demás partidos también se producen igual. No deben autorizarse dineros para gastarlos al albedrío de los diputados para nada.
es un atentado, está mal hecho, es ilegal. Esa es mi opinión. Lester, lo que hemos investigado de fuente de primera mano es que los propietarios y los suplentes están pidiendo 1 millón, a ambos, a propietario y a suplente. ¿Es contraproducente en este momento histórico del país regresar a ese fondo departamental? Sin duda alguna. Es que, insisto, ¿no? El Partido Libertad y Refundación se vendió muy bien como un partido de cambio, como un partido que no iba a cometer actos de corrupción, como un partido que iba a traer, ¿no? un nuevo periodo de cambios positivos en la población. Lo que está haciendo es básicamente lo mismo de antes y eso no le ayuda en lo absoluto, lo desgasta, le hace perder credibilidad, lo hace poner en una situación antagónica con la población, pierde credibilidad también internacional. Entonces, aquí el problema es eso, ¿no? Ellos tienen una situación de corto plazo, si se puede decir, porque necesitan ese dinero, sus diputados, para atender, ¿no? Algunas exigencias, se puede decir, de sus departamentos. Y por el otro lado, como dice don Adolfo, ellos no hacen la labor de ejecutar proyectos, ¿no? Entonces, lo que deberían hacer, ¿no? Si quieren tener un final feliz, si se puede decir, es buscar un mecanismo a través del Poder Ejecutivo donde ellos puedan canalizar algunos fondos para proyectos especiales. Ya están las instituciones establecidas, el FIS, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la misma Secretaría de Infraestructura, las municipalidades, ¿no? Y trabajar con ellos y que ellos también se vean en su rol de canalizar estos fondos. Y yo creo que esto no le quita el protagonismo a ellos, lo que les quita, como queremos todos, es que ellos toquen ese dinero, pues, porque al momento de tocar ese dinero, ahí es cuando ya entran otros tipos de intereses y surgen también oportunidades de corrupción. Nosotros hemos hecho un estudio desde el 2007 al 2018 sobre los fondos departamentales y nos encontramos de que los mecanismos de control que tiene el Congreso Nacional, que tenía la Secretaría de Finanzas en aquel entonces, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, eran prácticamente incompetentes, eran totalmente disfuncionales, es decir, no había manera de realmente controlar el dinero en cada una de las etapas que vimos. ¿Por qué? Porque al final este es un tema de autoritarismos. El presidente del Congreso, o en su caso el presidente del Ejecutivo, básicamente decidía sin necesidad de algún tipo de opinión o de tipo argumento técnico, simplemente decidía, ¿no? Según la lealtad y según, ¿no? El cariño que le tenía el diputado. Habían diputados, por ejemplo, que en algún estudio que nosotros hicimos justamente a principios de la década pasada, que para el Día de la Madre compraban calzoncillos para mujeres, ¿verdad? Otras cosas irregulares como una ONG que se dedicaba a capacitar a vendedores del mercado aquí en Tegucigalpa, construyendo y dándole mantenimiento a una carretera en Choluteca. Entonces son temas que no se desvían de la razón de ser, se degeneran después y después vienen estos grandes escándalos de corrupción que al final de todo dañan todo el sistema, ¿no? Porque nos damos cuenta de que el sistema se presta para la corrupción, desde el auditor interno en el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas emitiendo los desembolsos únicamente contra facturas que muchas veces también eran facturas hechizas, y después el Tribunal Superior de Cuentas que estuvo ausente en todos estos años, ¿no? Entonces, el modelo tal como está no va a funcionar. No va a funcionar porque el sistema es vulnerable a la cooptación, a la captura y a la corrupción. Como le digo, lo ideal sería, si quieren canalizar fondos, que lo hagan a través de las instituciones que ya están diseñadas para eso, y incluir un elemento adicional que no ha estado presente tampoco, y es la observación de los ciudadanos de esos departamentos
de que esos recursos, de que esos fondos se ejecutan correctamente, ¿no? Y que ellos hagan también una auditoría social y que vean que ese dinero se está utilizando para, ¿no?, alguna pavimentación de alguna carretera, para la compra de algunos insumos para el municipio para combatir algún tipo de problema de dengue o cualquier tipo de situación que, por cierto, eso es algo que siempre lo debería hacer la Secretaría de Salud, pero también muchos municipios lo hacen. Entonces, son detalles que se tienen que hacer, algunos ajustes. Aquí el problema es justamente de que todo esto se saca a 2 meses de las elecciones de la Corte, ¿no? Y eso creo que es lo que suena las alarmas más que todo también, ¿no? Muy bien. Bueno, estuve conversando ayer vía telefónica con el señor Eduardo Andoni, vía WhatsApp, que es representante de Próspera en Honduras. Y quedó de confirmarme de enviar un representante al foro de hoy. Hago la aclaración porque este foro tiene balance permanente. Don Adolfo Facusé, usted ha escrito un artículo donde ha dicho: las sedes son parte de la herencia maligna que nos dejó Jo. Gracias a su control del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, logró reelegirse y legalizar a las sedes, etcétera. La Fiscalía General de la República nunca procedió con una acusación contra Jo, contra los magistrados responsables. Tuvieron que intervenir las autoridades de los Estados Unidos para que se extraditara a Jo y se le acusara por narcotraficante, razón por la cual ahora tiene residencia en una cárcel en Nueva York. Este es parte de un artículo que usted me compartió de su autoría, y que ahora de nuevo regresa a la palestra el tema de las sedes. Ha dicho el gobierno de la República a través del señor Pedro Barquero que las sedes están solicitando, la sede Próspera sobre todo, que se firme un documento de confidencialidad y que eso pudiese traer una demanda a Honduras. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este tema de las sedes que de nuevo vuelve a la palestra pública, sobre todo con el tema de Próspera, don Adolfo Facusé? Bueno, miren, para comenzar, es decir, desde que tuvimos conocimiento que estaban preparando esta cuestión de las sedes, se emitió una ley, la Corte Suprema de Justicia en ese momento no la aceptó. Lo que sucedió entonces fue que sacaron gente de la Corte Suprema, el presidente Juan Orlando Hernández metió gente de él, y entonces aprobaron la misma cosa con distinto nombre. Desde el momento nosotros hemos combatido las sedes, ¿verdad?, y tratando de impedir de que esa ley pues la pusieran a práctica. Pasaron años y de repente apareció de que ya habían autorizado varias sedes, de las cuales la más activa ha sido exactamente Próspera en Roatán. Las sedes son básicamente una idea tomada de varios países, en donde se crean áreas especiales, están exentas de impuestos, eso es básicamente el tema, y han prosperado, han funcionado bien. El mejor ejemplo es China. Yo me acuerdo, yo estuve en Shenzhen, la primera ciudad modelo que le llamaban ellos, cuando comenzaba a funcionar, y esta fue una base del crecimiento espectacular de China, porque lograron atraer ahí más o menos 6,000 industrias norteamericanas que encontraron que era muy caro fabricar en los Estados Unidos y era más barato que ellos diseñaran el producto, pero que lo fabricaran en China. El caso, por ejemplo, es Apple, que diseña y ¿cómo se llama?, hace todo lo que tenga que hacer para el teléfono, pero los teléfonos se fabrican en China, porque lo hacen en sitios donde no pagan impuestos. El problema es que aquí se les pasó la mano, definitivamente. A la sede se les dio esos beneficios, que no era necesario una sede para eso, pero además se les declaró que tenían derecho a soberanía propia. Eso significaba que una sede venía a ser como un país pequeño. O sea, ya hay antecedentes para eso. El caso de Hong Kong, por ejemplo, cuando Inglaterra era la primera potencia mundial, le quitó ese territorio a China. El gobierno chino en ese tiempo era muy débil, aceptó, firmaron un convenio por 100 años y allí prosperó Hong Kong, pero Hong Kong tenía soberanía propia dependiente de la nación,
de Inglaterra. Aquí se pasaron todavía, porque no había, como decir, otro país garantizando el funcionamiento de la tal sede. Tenían soberanía, y esto significa que era otro país, ¿verdad? Tenían todos los beneficios de exención de impuestos, pero este era territorio foráneo. Ahí, por ejemplo, no podía entrar nadie del ejército hondureño, ni ninguna policía, no funcionaban los juzgados, etcétera, ni nada. Entonces, todo el mundo aquí nos opusimos. Sin embargo, cuando se presentaron recursos contra la decisión del Congreso Nacional, porque la ley la consideramos ilegal, fue a la Corte Suprema de Honduras y rechazaron los recursos, o sea, validaron las sedes. El problema que se tiene aquí es esto: pues instalaron las sedes y ¿qué le puedo decir? Pues fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, fueron aprobadas por el Congreso Nacional, fueron sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, y entonces ya es lo que se llama derechos adquiridos, lo que están en las sedes. Terminar con eso es un problema. Finalmente, este gobierno, en cumplimiento de una promesa que nos hicieron, decretó terminar las sedes. Ahora, miren, esta cuestión, el problema es, se podía haber dicho que ya no se pueden instalar más sedes, que está prohibido de ahora en adelante instalar sedes, pero cancelarla retroactivamente es lo que ha motivado de que empresas como esta sede, que son de accionistas norteamericanos, protesten. El CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y los Estados Unidos, protege las inversiones. Y como tratado internacional, pues antes de aceptarlo, pues el gobierno vio en su momento de que esto pues era aceptable para nosotros, y tiene precedencia, tiene preferencia, es más importante hasta que la misma Constitución de Honduras. Entonces, al decir se cancelan las sedes que ya están, vino la queja inmediatamente del gobierno norteamericano, y más importante aún, pues es que las sedes estas, en vista de pues que estaban en el aire, yo no las puedo criticar por esto, pues, pero a pesar de ser una aberración, es decir, ya iniciaron un proceso, es decir, por una demanda de arbitraje. En este momento, la Próspera está demandando $10.700 millones. Esa suma es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto de Honduras. Si eso entonces no se resuelve y vamos a una corte internacional o vamos al arbitraje, pues yo pienso de que va a ser muy difícil ganarlo, pues. Es decir, precisamente por todos estos hechos. Sin embargo, pues hay gente que sostiene de que sí se puede ganar una demanda de estas, porque dicen, pues había un pecado de origen, porque el gobierno que le emitió era un gobierno corrupto. La corte que le emitió era por, ¿cómo se llama?, por prevaricato de los jueces, porque esto y que lo otro. Y entonces el problema es, si nos atenemos a que el país quede sujeto a lo que resuelva una corte o un juzgado, cuando esta cuestión la aprobaron todas las autoridades de Honduras en ese momento, pues y perdemos, pues quiebran el país, ¿verdad? Vamos a estar yo no sé cuántos años pagando $10.700 millones, ¿verdad? Entonces la propuesta que hace la sede esta de Próspera de llegar a un acuerdo, pues me suena bien, excepto por lo de la confidencialidad. Ya, a mí, es decir, cuando hay algo oscuro, es decir, una de las cosas que este gobierno prometió es que iba a derogar incluso la ley de secretos y que aquí no iban a haber cosas bajo la mesa.
Entonces yo estoy de acuerdo que se llegue a un acuerdo, ¿verdad?, entre la sede y el gobierno, pero este debe ser clarito y a la vista de todo el mundo. Es decir, se tiene que tomar en consideración de que ellos han hecho inversiones, que pueden hacer más inversiones, pero no pueden tener soberanía. Esa es básicamente la cosa. Pero si se les da más cuestiones, y se ha mencionado, por ejemplo, que en vez de 50 años que tienen de concesión, que ya es exagerado, que les van a dar 50 años más, por ejemplo, o que van a gozar de otros beneficios, pues yo diría de que eso tiene que ser abierto. Ahora, no llegar a acuerdo aquí, lo que está haciendo es un daño ya de inicio. Y es que el gobierno de Estados Unidos, desde hace un tiempo, por lo visto, decidió de que a Honduras no se le podía ayudar con dinero porque se lo roban. El país tiene una credibilidad cero en cuanto a corrupción. Tal vez nos salgamos de eso, pero mientras tanto, es decir, si usted está tratando con un país corrupto, no le da dinero. Entonces dijeron los Estados Unidos de que la manera de ayudar de ellos iba a ser buscando empresas norteamericanas que se instalaran en el país. Encargaron de esa tarea a la vicepresidenta de los Estados Unidos, doña Kamala Harris, y según entiendo yo, ella había asegurado ya más o menos las inversiones de 30 grandes empresas en Honduras. Es una señal positiva porque hubiera indicado al mundo de que Honduras es un sitio apto para invertir. Pero yo no veo cómo los Estados Unidos le pueden decir a estas empresas de que pueden invertir en Honduras cuando aquí un día emiten unas leyes y el otro día las votan. El inversionista quiere tener seguridad de que invirtió y que le van a respetar las leyes que habían cuando invirtieron. Entonces esto le resta credibilidad, le pierde la posibilidad de invertir en el país, y lo peor es que no vamos a resolver el problema del desempleo, es decir, si no se crean empresas. Es decir, el que está resolviendo el desempleo es el gobierno, metiendo a todos los activistas de libre, aunque no sepan nada, a trabajar en el gobierno, y esa no es la función del gobierno. La función del gobierno es administrar los recursos y no es fuente de empleo. Ese es el problema. Esta cuestión pues se puede terminar por un acuerdo. La sede está de acuerdo en que se llegue a un acuerdo. Para mí tiene que ser abierto y claro los términos que lleguen, ¿verdad? Y terminar con este problema rápidamente porque está afectando la inversión y la generación de empleo. Muy bien, voy a una pausa comercial. Lester, le voy a dar la palabra al regresar de la pausa y lo dejo con las valoraciones que ha hecho don Adolfo, además de que decir, por ejemplo, que el gobierno en este momento está en pláticas con COVID por el tema de los peajes. Ahora aparece en la palestra el tema de Próspera, 10.700 millones pudiese ser una demanda para el Estado de Honduras. Los Estados Unidos están buscando proteger sus inversiones, ya lo dijo don Adolfo, como un país garante de procesos de inversión, y que incluso enviaron a su vicepresidenta a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Todas estas valoraciones, por favor, me las hace después de la pausa, Lester, ¿le parece? Y regreso rápidamente con usted. Pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana. Si usted es maestro y maestra y no se ha afiliado a la Coacel, no sabe de los extraordinarios beneficios que se está perdiendo con la mejor cooperativa de Honduras. Entre a la página de la Coacel. Si usted está viendo este programa, es hombre, aunque no sea afiliado a la Coacel, aunque no sea maestro, entre a la página de Facebook de Coacel y va a participar en la rifa de un examen de próstata. Los hombres también debemos cuidarnos de la próstata. Este mes de noviembre la Coacel lo ha dedicado para todos los hombres que ven este foro. Digan que vieron el anuncio en el foro de 6 y se va a ganar usted un examen de próstata. Hay que cuidarnos también los hombres, no solo las mujeres del cáncer de mama que fue en octubre. Los hombres también tenemos que cuidarnos de la próstata y se van a estar haciendo exámenes durante este mes y está regalando la Coacel con solo que usted entre a la página de Facebook
y diga que vio este anuncio en el foro de CEL. La instrucción que ha dado el presidente de Coacel es que se atienda a los maestros como se lo merecen el profesor Germán Astul Mejía. Informamos también a todos los maestros afiliados al COPRUN. La junta directiva que preside don Luis Ramírez les informa que ya tienen en Honduras una buena cantidad de tablets debidamente equipadas con tecnología de punta. $2 va a pagar usted, vea usted qué barato. Y sorpréndase, el COPRUN le va a financiar $4. Al final usted solo termina pagando $8. 10 GB de navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes y por supuesto una herramienta tecnológica de alta gama con esta tablet del COPRUN. Pausa comercial, ya regreso aquí en el... Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro del 6. Muchos interrogantes de nuestros televidentes. Dice, gracias por traer al foro programas que interesan a la nación, no como otros medios. Dice que no se atreven a tocarlo. Creíamos que ese tema de la sed ya estaba concluido. ¿Cómo vamos a estar vendiendo las tierras de nuestro país? Y con la cuenta de Milenio, eso es algo que si sigue así, este gobierno no tenemos los hondureños opción a que se apruebe. Bueno, dice, Honduras salió reprobado en muchos indicadores, sobre todo en el tema de corrupción, pero eso fue en el año 2021, ese es el resultado del año 2022, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buenos días, Juan Carlos, pregúntele a sus invitados si realmente tenemos posibilidades de optar a la cuenta de Milenio para el año 2023, como están sucediendo las cosas en Honduras. Abrazos grandes desde Copán. Bueno, mucha gente escribiendo. Lester, sus valoraciones sobre lo que conversábamos en el tema de Próspera. Mire, yo creo de que el problema siempre es que cuando se hacen este tipo de políticas, solo la desarrolla un partido político. En el caso de este tema de las sedes, ¿no? Ha sido una propuesta de Juan Orlando y su círculo cercano. Y eso obviamente le trajo, se puede decir, resquemores y también anticuerpos a la oposición. Y se ha utilizado obviamente como parte de la bandera de oposición y con eso movilizó muchos votos. Y movilizó a la gente. Si bien acordamos, en el 2020, 2021, este tema de las sedes se vuelve a reactivar cuando... Ya en el 2014, 2015 se había aprobado ya la ley y se habían hecho ya los trastoques a la Constitución. Entonces se activa justamente por una coyuntura, ¿no? Un decreto legislativo que surge y eso activa las alarmas. Ahora bien, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, tenemos una papa caliente como país, tenemos una ley y tenemos un reconocimiento constitucional también de este tema de las sedes, ¿no? Y aquí lo importante es ver cómo podemos de alguna manera hacer un corte y rediseñar estos modelos de fomento a la inversión extranjera. Creo que hay que tomar en cuenta en este nuevo modelo a todos los partidos políticos y a todos los actores económicos, sociales, académicos del país. Yo creo que el modelo de tener una sede posiblemente habrá que revisar también el nivel del régimen de excepción y las facultades que puede tener el inversionista, ¿no? Pero yo creo de que funciona siempre y cuando hay estabilidad política. Funciona cuando hay reglas claras. Funciona cuando hay un entendimiento entre el inversionista y la comunidad donde se asienta esa inversión. Y eso es lo que ha sido falta, ¿no? Hay otros modelos de Próspera, perdón, de sedes, por ejemplo, que está en San Marcos de Colón, que ese genera muchos empleos, ¿no? Genera muchos ingresos. Hay una exportación muy fuerte de bienes agropecuarios, agroindustriales. Entonces yo creo que hay que revisar también cuánto estas sedes están produciendo, cuáles son los ingresos que genera, y el empleo que está produciendo, porque no podemos de rajatabla cortar estos modelos sabiendo de que hay familias que ya dependen de esos trabajos. Por eso yo también me inclino más
a revisar el modelo, regularizar ciertos aspectos y obviamente hacerlo todo abiertamente y transparente, ¿no? No hay necesidad de esconder nada ni de firmar ningún tipo de acuerdo de confidencialidad cuando lo que se quiere es más bien generar inversión. Creo que el modelo, como le digo, hay que revisarlo. Hay que incluir elementos del impacto social y el impacto ambiental, obviamente, también. Y yo creo que de ahí partir y hacer algo más analizado, más estudiado y más también, se puede decir, coordinado con las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que al final, y ese es el problema también, cuando lo hace solo un solo partido, es porque también esos liderazgos están buscando algún tipo de soborno, algún tipo de entrada al negocio, la inversión, y eso también pervierte todos estos procesos, ¿no? Con respecto a lo que usted me preguntaba de COVID, por ejemplo, y de lo de las concesiones, mire, este es un tema que hay que tomarlo, no hay que tomarlo a la ligera, porque esas concesiones también tienen un contrato, según tengo entendido, es un contrato de alrededor de 30 años que tiene esta concesionaria para el mantenimiento vial del CA5, que es la carretera, la principal carretera de Honduras, ¿no? Acordémonos de que este concesionario hizo una inversión la cual amplió, ¿no? Algunos carriles, creo que el de Ciguatepeque que va a, sí, la parte de Ciguatepeque, Comayagua, Ciguatepeque y otros también, creo que hay uno de Pimienta, Villanueva, por ahí, hizo algunas ampliaciones de los carriles y esas ampliaciones ahora las está amortiguando con la concesión vial, ¿no? Entonces yo creo que el modelo hay que revisarlo. Yo no soy fan de que un gobierno nuevo que no tiene experiencia, que no ha mostrado tener capacidad instalada ni para tapar baches aquí en Tegucigalpa, se quiera adscribir el mantenimiento de una carretera tan importante y tan trascendental para la vida económica, social del país. Entonces yo creo que el gobierno, si quiere realmente tomar control de esta concesión, tiene que demostrar la capacidad instalada, tiene que demostrar un plan de manejo de esta carretera, un plan de expansión también de la carretera y obviamente, ¿no? Lo más importante, cómo va a manejar ese dinero, porque sí son millones y millones de lempiras que entran cada año en la concesión a través de estos peajes. Entonces tiene que mostrar capacidad, tiene que asegurar confianza en la administración y tiene que tener resultados también, porque esto fácilmente se les puede salir de la mano al gobierno y vamos a quedar después, así como estamos hablando de las sedes en este momento, así vamos a estar hablando del traspaso de esta administración de la carretera como, ¿no? un tema de forense. Entonces yo creo que es muy importante prevenir, prepararse como gobierno, prepararse con una planificación clara y capacidad clara, ¿no? Muy bien. Hay una persona que me está enviando aquí, dice, buenos días, pregúntenle a sus invitados qué pasa con la posición del Procurador General de la República. El artículo 19 de la Constitución, y me lo envía, dice, ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible. Me envía una persona para que les consulte a ustedes. Don Adolfo, bueno, ya sabemos que el arbitrio nacional, internacional, el tema de la confidencialidad, por supuesto ya lo abordamos y será un tema que nos imaginamos el gobierno está en cabildeos con la gente de Próspera para lograr un acuerdo en ese sentido. 10.700 millones es una cantidad industrial de dinero ya convertido en lempira. ¿Qué visualiza con la cuenta del milenio en la que hemos salido reprobados del año 2021? ¿Qué visualizamos para 2023, don Adolfo? Bueno, mire, yo creo que hay gran diferencia entre este gobierno y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Con el gobierno de Juan Orlando Hernández era escándalo tras escándalo, ¿eh? A mí me tocó incluso denunciar lo de los hospitales móviles, una movida de 48 millones de dólares pagados por anticipado, sin ninguna garantía y todas esas cosas, y basados en una cotización falsificada.
Yo entregué la documentación correspondiente, las pruebas a la ministra de Salud en aquel momento, y lo que me conseguí fue una denuncia de parte del gobierno de que yo era un mentiroso y privadamente pues toda clase de amenazas contra mi persona y pues estas cuestiones, hasta que al fin vinieron las sedes y fracasaron, ¿verdad? Pero en este gobierno pues ha cometido definitivamente algunas fallas. La primera es, nunca creo yo que hemos tenido un gobierno con tantos parientes de la primera familia colocados en el gobierno. Esta es una cuestión, se llama nepotismo, usar el poder para beneficio personal y en este caso familiar. Igual un montón de nombramientos que han hecho de gente totalmente descalificada para los trabajos que están haciendo. Solo para dar un ejemplo, es decir, va a decir de uno del último que conocí, el jefe de mantenimiento del hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula, fue pasado, creo que al archivo, y se puso ahí en esa posición alguien que no conoce nada de electricidad, nada de mecánica, hasta que vino la primera crisis en el hospital y no había qué hacer. Tuvieron que llamar a la persona para que viniera a componer las cosas. Igual han puesto gente totalmente incapacitada, pues sin conocimientos, a operar cuestiones técnicas, pero esos no son como así grandes delitos como hubo en el caso de ¿cómo se llama? De Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo de que hemos mejorado en esto de la corrupción. Ahora, si vuelven al mismo camino, y esto es con esa cuestión del dinero que se le da a los diputados, sería lamentable, porque es un camino de que una vez de que se meten allí, de sobornar diputados, sobornar gente, sobornar jueces y todas esas cuestiones, vamos mal. Hasta ahora, por lo menos, esa ha sido la gran diferencia. Hay incapacidad, por ejemplo, es decir, un error fundamental, es decir, haber cancelado los fideicomisos sin estar preparados totalmente a manejar este asunto de la compra de medicamentos, ha provocado un desastre a todos los niveles en los hospitales públicos que no han tenido medicinas, es decir, y esto ha sido terrible. Han habido miles de muertos por esa situación, por esa metida de pata, ¿verdad? Eventualmente van a aprender cómo se maneja esa cuestión de los medicamentos, pero mientras tanto van a ser mucha gente que se murió porque no pudo ser atendida porque no le dieron la medicina. Que lo que le dan es la receta para que vaya y compre la medicina a la persona. Entonces hay errores, pero no se puede decir de que hay una corrupción así manifiesta hasta ahora. Como le digo, para mí, excepto esta cuestión del nepotismo, pero no es, como se llama así, lo que hacían grandes contratos y cuestiones. Y más bien, pues hay que decirlo, es decir, el gobierno ha estado tratando de rectificar las cuestiones. Mira, el caso, por ejemplo, de la carretera, es que en ningún lado del mundo se le da el beneficio del peaje a gente que no ha construido la carretera, que les hicieron unos agregados, correcto, pero eso se podían contratar por parte del gobierno, o se contrae un préstamo para hacer esa obra y punto, no se tiene que dar la concesión. Se le da el peaje a alguien, a una empresa que construye una carretera que nadie ha construido. Por ejemplo, es decir, se podría hacer una carretera de Tegucigalpa a Palmerola por bajo, no teniendo que subir las montañas, Zambrano y toda esa cuestión, y podríamos estar en Palmerola en 25 minutos, ¿verdad? Es decir, sin peligro, una carretera de alta velocidad. Ese podría hacerse por una empresa y se le da el peaje. Pero siempre debe haber una alternativa gratis, porque la Constitución garantiza la libertad de movimiento. Entonces, yo lo que no quisiera ver es que este gobierno se meta en el mismo rollo. Si se mantiene limpio, ¿verdad? Yo sí creo que podemos ganar de vuelta la cuestión del milenio, la cuenta del milenio, y eso nos rendiría unos $300 millones anuales,
Con lo cual podríamos, por ejemplo, comenzar a hacer las represas del Valle de Sula, que cada vez que se inunda ahí, pues es unas pérdidas enormes. El gobierno no cuenta las pérdidas más que lo que cuesta mandar tractores para limpiar las carreteras, etcétera, pero el costo de perder las casas, el costo de cerrar los negocios, es decir, el costo del tiempo perdido, ese es mucho mayor. Entonces podríamos calificar y sería una bendición Sí. tener esos 300 millones disponibles para hacer obras, ¿verdad? Entonces, Muy bien, sí creo que muy bien. podríamos calificar, pero si el gobierno se cuida de no meterse en el camino de corrupción tenía con Orlando Herdán. Muy bien, son 20 indicadores que tenemos que cumplir como país y el indicador de transparencia y de combate a la corrupción son fundamentales. Lester, ya se me fue el tiempo. Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ, y don Adolfo Facusé, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales en Honduras, han sido mis invitados. ¿Con qué cerramos, Lester? Yo le agradezco que me haya acompañado, su gentileza, su tiempo, para compartir con nosotros esta mañana aquí en el Foro del 6. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que hay que cerrar viendo las cosas de manera optimista. Este fue un año de transición y de aprendizaje y de reacomodo, ¿no?, de las fuerzas políticas y todo esto. Pero el 2023 ya es un año de resultados, que si hay algo que está demostrando Latinoamérica, tanto de izquierda como de derecha, es que la población le tiene muy poca paciencia a los gobiernos que entran después de un voto de castigo. Ahora mismo en Perú hay un solo relajo, ¿no? La población está muy, muy agresiva contra el presidente Lester, ¿no? mire que, y perdone que le interrumpa, no sé si en Bolivia o en Perú, porque el presidente dio una declaración y dijo que había que convocar a un plebiscito para preguntarle al pueblo si hay que buscar el acceso al mar. Dice que la Constitución se lo prohíbe y ahora están a punto de destituirlo. ¿Ve usted qué cosas? Sí, entonces yo creo de que eso es muy importante, ¿no? Nos estamos dando cuenta que en este siglo XXI, en la era de la información, la población tiene muy poca paciencia en sus autoridades. ¿Por qué? Porque a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas de la democracia en Latinoamérica han ido desacreditando la democracia, sus instituciones, la corrupción, y ya la población ya no tiene mucho tiempo de espera. Entonces, por eso es importante que el gobierno central tenga, ¿no?, un plan de resultados, como por ejemplo el tema de la cuenta del milenio, pero el tema de acceso a salud, ese problema de los medicamentos ha sido garrafal. En educación solo creo que van a haber lo más 100 días de clase para los niños. O sea, estamos creando un modelo totalmente fracasado de educación desde ya, ¿no? Y yo creo de que si queremos competir, si no queremos sedes, si no queremos concesiones, necesitamos estar invirtiendo en la niñez para que tenga la capacidad, tenga los conocimientos para realmente gestionar lo público en el futuro. Y me parece que estamos realmente fallando en crear esas oportunidades, ¿no? Yo creo que eso es la gran recomendación que hay que hacerle al gobierno, que se faje, que produzca resultados, y que además de eso, que trabaje con los diferentes sectores, sector privado, sector sociedad civil, la cooperación internacional. Ya se sabe, ya está demostrado que un gobierno no puede gestionar un aparato público por sí solo, ¿no? Bueno, cierro con Adolfo Facusé. Mire, me dice Anita Aguilar desde Valencia, España, me dice: buenos días, Juan Carlos, qué triste situación la que estoy observando y lo que está sucediendo en Honduras, por lo que están diciendo sus invitados. Bueno, los hondureños están en España y en Estados Unidos. Tengo un minuto para que cerremos el foro de hoy. Don Adolfo Facusé, gracias por acompañarme. Muy gentil, muy amable. Bueno, el propósito de estas iniciativas de gobierno debe ser, pues, resolver el problema de la gente. En el caso de las sedes, o las inversiones, o las 30 empresas que estaba consiguiendo la vicepresidenta de Estados Unidos, es la generación de empleo. Es el principal problema que tenemos, la razón por la cual la gente está huyendo de Honduras, buscando oportunidades en otros lados. Entonces, lo que se puede hacer para animar la inversión,
es porque se puede conseguir con eso gran cantidad de empleo y eso le resuelve el problema de la mayoría de la población en un gobierno. Lo demás es secundario, pero ahorita la gente está sin trabajo y buscando huir, y esto no puede ser. Es decir, Sí. podemos acabar con un país sin población, buscando oportunidad en otro lado, porque aquí se castiga la inversión y eso no es correcto. Muchas gracias. Gracias por acompañarme, don Adolfo Facusé y Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la SJ, don Adolfo Facusé, expresidente de la ANDI, han sido mis invitados. Gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga a Honduras. Con permiso.